Ahí sí. Para nosotros es súper emocionante que todos estén contestando harto y que en realidad haya una discusión interesante, porque una clase plana aquí en la que yo solo entregue información sería totalmente inútil. Pero de alguna forma el estar leyendo el chat, en el escuchar las participaciones, etcétera, como que en términos de materia nos deja avanzar levemente más lentos. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de ajustar, al menos yo, que cuando ustedes quieran hacer una consulta más que escribirla en el chat, que pueden seguir escribiendo en el chat para que Camila y Antonia puedan encontrar su audio. Lo que van a hacer es que en participantes pongan levantar la mano. Si yo creo que lo han ocupado en otros cursos. Si no, van a la sección de participantes que tienen en la aplicación y a donde pueden poner el ticket, la cruz, etcétera. Lo primero que te sale es levantar la mano. ¿Sí? Alguien ya lo acaba de poner. ¿Sí? Entonces ahí levantan la mano y hablen por el micrófono. Es más rápido, no tienen que escribir ustedes, no tengo que leer yo y luego contestar la pregunta. Así esto crea mejor conexión entre preguntas y respuestas. ¿Sí? Lo segundo, y le ha pasado transversalmente, eso era lo que conversamos, a todas las universidades, que la clase en general dura más. Yo feliz me quedo haciendo el doble de la clase, ningún problema. Lo que pasa es que todos tienen otros cursos, etcétera. Entonces, lo que creo que pues tienen web curso algún día a la semana, porque pues tiene muchas cosas en todos mis cursos, es que ojalá vamos a terminar unos 3 o 4, 5 minutos antes para contestar las preguntas finales, que quizá eso en principio todavía haga que nos alarguemos 3 o 4 minutos, pero no que nos alarguemos 10 o 12, porque ahí les quedan 2 minutos y tienen que entrar a la siguiente clase. ¿Sí? Eso era en términos generales. Entonces, ¿qué queremos hacer? Siendo esta nuestra cuarta clase de materia pura, la primera nos dedicamos a ver las reglas del juego, vamos a terminar el ejercicio que habíamos empezado con la clasificación de los costos la clase anterior y un poco nosotros ya entendimos cuál era la ciencia entre costo y gasto, si eran variables o fijos y si eran costos, si era directo o indirecto. ¿Sí? Entonces, en esa lógica vamos a terminar esto y ya nos vamos a ir a los ítems más complicados para terminar el set de láminas de conceptos básicos de costo. ¿Sí? Con eso iríamos a cerrar. Entonces, aquí es cuando yo decía al principio del curso, mira, llevamos 4 clases, que es lo programado, pero si nos extendemos una quinta no hay ningún problema porque estos son los cimientos del curso, donde deberíamos tener la mayor parte del tiempo invertido para que a futuro eso capitalice. Entonces el miércoles lo que vamos a hacer es otro ejercicio más simple, o sea, no más simple, pero otro ejercicio ya que es más del espíritu de cosas que hemos puesto en las pruebas, en los trabajos en clase, que siempre podría haber, que va a haber uno esta semana por más puntos, así que sería súper bueno que vayan a la sesión de consulta hoy día, cuando ya vean el video 1, que está en el metacurso de la ayudantía, lo ven. Si tienen dudas, van y se juntan con los ayudantes hoy día a las 5:30. Si no, entonces lo que van a hacer es que le pueden pedir que haga toda la ayudantía de nuevo, por si acaso. Sí, estoy grabando, Eduardo. Sí. Entonces, esos son nuestros lineamientos de la semana. Ojalá puedan asistir a la sesión de la ayudantía porque quieren que se la hagan todo de nuevo o porque tienen dudas específicas o de la materia o todo, sáquenle el rendimiento a ese horario hoy día a las 5:30. Sí, sé que no es nuestro horario oficial de la ayudantía, pero era lo mejor que podíamos tener y yo entiendo que nadie debería tener tope en ese horario. Sí, o muy pocos topes de ambas secciones para que fuera otro. Y después, el miércoles, en un horario fuera de clase, vamos a hacer un trabajo en clase. El trabajo de clase 1 ya va a empezar a dar la tónica, empezar cómo son los ejercicios, las preguntas cualitativas, eso tiene que empezar. No, Ignacio, van a ser puro desarrollo. Solo desarrollo. O sea, a mí me encantan las alternativas, pero tiene el problema de que cuando son demasiadas alternativas en virtual, es más propensión a la copia. Sí, en grupo se van a hacer automáticamente los grupos y van a tener que hacer desarrollo puro. Ustedes llegan con la respuesta abierta a decir, esto es 100 pesos. No vamos a decir de 100 a 105, 108, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando describimos todo el primer día de clase, distintas cosas cumplen distintos objetivos de aprendizaje. Entonces, los trabajos en clase
tratan de hacer bajo presión que todo el equipo trabaje. Es como una, aparte del trabajo en equipo, es como cuando la gente va a una entrevista laboral. Tiene que desarrollar algo bajo presión en cierto tiempo que quizá no puede resolver si lo hace por sí solo, tiene que obtener otras habilidades. Los controles de lectura, solo el control de lectura. El control de ejercicio, solo hacer los ejercicios solo, etc. ¿Sí? Grupo aleatorio. No, Ignacio, por eso que hay que estar súper pendiente al chat, dado que no nos vemos en clase, bueno, aquí estamos juntos, pero yo voy a tratar de transmitir la mayor información. En el metacurso solo les van a dar información de las ayudantías que están todas comunes para todas las secciones, etcétera, y en nuestro web cursos particular les van a dar la información respecto a qué sesiones vamos a hacer particularmente para nuestras secciones, que esta es la 1, la de las 12:45, si no me equivoco, es la 4. ¿Sí? Listo con cosas administrativas. Entonces, si no me equivoco, nosotros la clase anterior quedamos en comisiones por venta. ¿Sí? No podemos seleccionar los grupos. Sí, pues los grupos se van a hacer. Y ustedes van a quedar con su grupo y ahí pueden hablar con su grupo en un mini chat. No sé si han ocupado la función de breakout rooms en Zoom antes, pero yo los divido en grupos de 4 personas y quedan listos y pueden hablar en el chat y el ayudante seguir paseando por cada uno de los grupos. No van a quedar los 60, los 120 en el chat. No, no la próxima clase. Va a ser fuera del horario de clase. El miércoles nosotros hacemos un ejercicio que podría ser muy similar a lo que vean en las ayudantías 1 y 2, que ojalá hagan la mayor cantidad de consultas en el bloque de hoy día por Zoom con los ayudantes, y que nosotros haremos otro ejercicio el miércoles y después ustedes lo aplican ese día después de clase. Estamos pensando todavía, estamos que nos den la sesión, pero estamos pensando que sea un horario que todos puedan, tipo el miércoles a las 7. E insisto, si alguien no puede, no pierde nada, solo suma. El miércoles, eso es lo que acabo de decir. ¿Sí? Ya, quedamos entonces pago por hora extra, perfecto. Sí, este miércoles. Entonces, para el pago por horas extra de los trabajadores, nosotros debemos conocer ciertas cosas adicionales. Entonces, es el cómo se generó el pago por hora extra. ¿Sí? Entonces, en principio, una hora extra vale menos o más que una hora normal. ¿Qué creen ustedes? Más. Listo. Todos lo tienen claro. ¿Cuánto más? 50% más. Perfecto, Francis. Al menos eso es lo que dice la ley. El trabajador puede llegar a pactar la 80% extra, al doble, al triple, lo que sea con el trabajador, con el empleador, perdón. ¿Sí? Pero al menos 50% extra. Entonces el problema va a ser que tenemos que separar cuánto proviene de la hora extra y cuánto proviene de la hora regular. Para eso necesitamos manejar algunos conceptos, por eso justo lo habíamos dejado en stand-by ahí. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner la presentación de la clase donde nos habíamos quedado la clase anterior. Ups. Presentación. Ahí sí. Entonces nosotros habíamos dicho, mira, variable, fijo, el rango relevante, mixto, etcétera, y ahora lo que queremos ver es costos según ciertos propósitos. Entonces, si se fijan en la ecuación 1 que tenemos acá, voy a rayar. La ecuación 1, nosotros separamos los costos según nuestra primera definición y responde a una pregunta de ¿dónde ocurren? Si ocurren en producción, entonces son costos. Si ocurren fuera de producción, los costos de no producción, digamos, o de gestión, que es lo que llamamos gasto de administración y venta. ¿Sí? Entonces, después la ecuación 2 lo ordenamos según otra consigna, el rastreo que puedo hacer de ellos. Si los puedo rastrear de una manera económicamente factible, son directos, si no son indirectos. ¿Sí? En la tercera ecuación, entonces lo estamos separando por
¿Cómo se comportan? ¿Se comportan de forma variable o se comportan de forma fija? Listo. Y en la cuarta, lo que estamos haciendo es separarlo de los costos de explotación van al estado de resultados. Y fue algo que nosotros hicimos porque dijimos, mira, todos los recursos que produzca, particularmente lo hicimos con la gente que estuvo en el área de consulta el bien. Dijimos, mira, si todo lo que produzco, una parte lo vendo, va a dar al estado de resultado. Entonces esto tiene que ver con la cantidad que vendí. Y la cantidad que no vendí va a ir a dar acá al estado de situación financiera, aumentando el valor del inventario final. Eso significa IEF. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver fundamentalmente con que yo produjo una cantidad que es superior a la que vendí. ¿Sí? Ustedes están acumulando unidades en su empresa para ciertos tiempos. ¿Sí? Entonces, eso hace la diferencia. Y luego tenemos los mismos costos de gestión que dijimos acá, que tienen que ver con no producción. Entonces también van al estado de resultado, porque dijimos que tienen que ver con el tiempo. Ahí sí. ¿Sí? Pero tienen que ver con un área distinta. Claro, cambia la utilidad, Maximiliano, porque en el fondo si tú vendiste menos, la utilidad operacional varía en menos en el fondo. Aumenta si es que tú vendes con ganancia. Aumenta menos o tengo menos pérdidas. ¿Sí? Dependiendo de si vendo lo suficiente para ganar plata. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a borrar esto para que clear all drawings. No quede así. ¿Sí? Entonces, hay ciertos costos que ya vemos. Perdón, me devolví yo. Hay ciertos costos que nosotros vamos a considerar, mira, que podrían ser partidas complejas. Por ejemplo, un error que es clásico en el libro es que dice que hay ciertos costos que son directos y fijos. Eso jamás puede pasar. Alejandra, perdón, te escucho. No, 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 dejé ahí. Dije, la hora extra vale el 50% más. Listo, tenemos que ver los casos especiales. Vamos a volver sobre eso. Por eso lo dejamos ahí. Quería retomar por qué podría pasar eso, porque ahora tenemos que ver horas extras, tiempo ocioso, sueldo mínimo, etcétera, como que son casos especiales, como dice el título del lámina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el capítulo dice, mira, tengo la línea de producción de BMW, no sé, la X5, no sé qué auto de BMW, y en realidad tengo ciertos costos que son directos, otros que son indirectos, unos que son fijos y otros que son variables. El material directo jamás puede ser fijo, porque si tú sabes que yo ocupo, por ejemplo, 4 ruedas para hacer un auto, si tú haces 2 autos, ocupa 8. Si tú haces 30 autos, ocupa 120. Tú haces 1000 autos, ocupas 4000. Entonces, no puede ser que él sea fijo, porque se comporta variable. Cualquier material, mientras más produzco, más unidades voy a tener que utilizar de materiales. Entonces, el material, sea directo o sea indirecto, siempre es variable. Así que material directo fijo es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, pero es que produzco la misma cantidad. Pero si tú produjeras mensualmente la misma cantidad y produjeras en una comuna que te va a cuarentena total, digamos en el centro, entonces ahora no produces más y no gastas más materiales, Sofía. ¿Se entiende? Entonces eso produce que la empresa no necesite utilizar más. Porque es ahí la diferencia con el resto de los costos, porque uno dice, mira, si yo tengo esos materiales y no puedo producir, los materiales no van a ninguna parte, siguen siendo materiales. Entonces, al seguir siendo materiales, se están generando el valor cuando consuma esos materiales. ¿Sí? No expira el costo, porque los materiales siguen siendo inventarios de la compañía. ¿Sí? Entonces, lo que puede ser más complejo es que uno hable de mano de obra directa fija. Y ahí el problema. Entonces uno dice, mira,
tengo un trabajador que solo trabaja para esta línea de productos. Ya. Entonces, la mano de obra que sea directa es lo complicado. Para efectos de este curso, yo creo desde todas las veces que yo lo he dictado, que lo más simple es pensar en que el trabajador que toca el producto es mano de obra directa, el trabajador que no toca el producto es mano de obra indirecta. Y eso fue lo que les dije en la clase anterior. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente, y aquí me gusta siempre rayar. Entonces, donde tengo la pizarra, acá. Uno en el fondo dice, por ejemplo, ya, un trabajador que gane el sueldo más que el sueldo ético, ¿sí? Digamos 700.000. Perdón, voy a abrir el chat. Sí, el que toca el producto es directa, el que no lo toca, indirecto. Entonces uno dice, ya, pues gana 700.000 pesos mensuales el trabajador, entonces ese trabajador tiene un sueldo que es variable o que es fijo. Porque todos los meses gana lo mismo. Ya, entonces ese está bien como creencia inicial. Y este me parece que es uno de los ítems complicados, por eso lo dejamos hacia el final. Entonces, digamos esto, ustedes trabajan, invento, en cualquier fábrica que haya quedado en el centro y ahora tienen cuarentena total. ¿Cuántas unidades pueden hacer? ¿Cuántas? Cero. Listo. Entonces, los 700.000 que le voy a pagar al final del mes, ¿cómo lo considerarían ustedes? ¿Como un costo, un gasto o una pérdida? Ya, costo, no ha dicho nadie. O sea, veo puros gastos y pérdidas. Ojalá todos hubieran dicho pérdida, porque en el fondo tenemos un recurso que se puede utilizar, las horas del trabajador por trabajar, no se pudo utilizar, entonces un activo, quizás no en el sentido de la definición contable del activo, pero si una persona que tenía ganas de trabajar y estaba comprometido por la empresa, no pudo generar los beneficios económicos futuros. ¿Entiendes? Si alguien dice yo no tenía contemplado esto, entonces esto extraordinario también va en la lógica de lo que dice Antonia. Fue una pérdida porque no estaba contemplado en mi presupuesto. Bueno, es que no es gasto porque miren, lo que yo voy a decir es, esta parte puede ser totalmente impopular. La empresa está obligada a pagarle si por fuerza mayor no puede fabricar, no. ¿Sí? Que a alguien le puede parecer ridículo, le puede parecer una medida extrema, abusiva de parte de, bueno, la ley dice eso. O sea, eso es el dictamen que envió la Inspección del Trabajo, Sofía. Entonces dicen, mira, en estado de catástrofe o de emergencia podemos iniciar una lógica de que no despido al trabajador, así que sigue manteniendo la relación laboral con la empresa, pero no le pago. Para grandes empresas parece ridículo, por eso que hay gente que se ha quejado notablemente. Perdón, Ignacio, te escucho. Profe, pero en el caso de que un trabajador al menos trabajó un día o una semana, como fue el caso de ustedes, los trabajadores profesores de la U, que trabajaron al menos, Pero yo bueno, estoy ahora están trabajando por trabajando. Zoom, o sea, están trabajando por Zoom, pero imaginemos que no hubiésemos ido a parar online, al menos trabajaron una semana, pero el resto de las 3 semanas del mes, ¿cómo se consideraría eso Bueno, contra? es que hacia allá voy. Porque miren, si la universidad dijera, mira, como nadie nos va a pagar la mensualidad, no podemos. Y ojo, que la medida, insisto, es súper impopular porque uno dice, ah, claro, pero si esto fuera Falabella, es probable que le puedan pagar. Pero pensemos en un cafecito, en una pyme, un negocio bien chiquitito, tiene 4 o 5 trabajadores, que con cero ingresos no llega a fin de mes y ya está. Bueno, la medida bien hecha, aquí esto se presta para muchas distorsiones, pero bien hecha lo que supone es que como yo no te puedo pagar el sueldo, si me dicen págame la indemnización, tampoco puedo, voy a hacer quebrar a todas las pymes, entonces entro en este vacío en el que yo te dejo de pagar, pero tú pareces estar cesante, pero no te echo de la empresa. Como parece estar cesante, el administrador del fondo de cesantía, la FC, te debiese pagar el sueldo. ¿Se entiende?
Entonces, en ese caso, listo, el sueldo está pagado por otro, no pierdo los 700. Si en realidad salimos de la emergencia en la que estamos, decimos, mira, el trabajador estuvo acá, pero por alguna razón no fabricó, porque no hay pedido, etcétera, se puede generar lo que ustedes dicen, por ejemplo, tiempo ocioso. Entonces, separemos esto, miren, voy a cambiar de color. Separemos que los 700.000 quizá, digamos que esto es 200 horas, no sé, para que alguien se haga una idea. Le voy a poner menos, 100 horas para que no parezca ilegal. ¿Sí? Entonces, digamos que los pedidos que llegaron a la empresa, quizá 50 horas produjo y 50 horas vago. Chao. No hizo nada. Estuvo perdiendo el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, estas 50 horas, ¿qué serían? ¿Costo, gasto o pérdida? Costo. Listo. Perfecto. Todos ya tienen claro eso entonces. Estas 50 horas, entonces es lo que nosotros querríamos ver qué es. Y aquí no es claro. Seguro que es tiempo ocioso, por alguna razón, pero ¿por qué se genera el tiempo ocioso? Puede ser por varias causas. Y voy a describirlo. Por ejemplo, podría ser, bueno, eso es una cosa importante, Juan Antonio. Es que no tengo bloqueadas las redes sociales, entonces mira, perdió 50 horas viendo Instagram, salen a fumar, van a tomar café, duermen en el baño, ya no sé. Y la empresa no tiene control. Entonces es un problema de control para la compañía, porque el jefe, porque no hay cámara, porque no tengo que marcar tarjeta, no sé, cualquier cosa. Entonces, si es un problema de control, es una pérdida. ¿Sí? Porque la empresa no ha implementado los procedimientos necesarios para verificar que sus trabajadores literalmente trabajen. ¿Sí? Podría ser por otra razón que ocurra esto. Podría ocurrir, por ejemplo, por un, digamos, por un error aleatorio, llamémoslo error. Más que error, mejor aún, voy a borrar todo esto. Por una falla aleatoria. Es más exacto y se ponen en todos los casos. Aleatorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no llegó el proveedor, entonces nuestros trabajadores no pudieron fabricar. Explotó la máquina, que es algo que podría pasar, y no tienen cómo producir. Se cortó la luz, no hay agua, existe la crisis sanitaria, etcétera. No, había un cuello de botella y no pudimos más, entonces teníamos todo listo, pero no entraban al horno las unidades, cualquier cosa. Si una falla aleatoria, entonces sería un costo. ¿Sí? Entonces, tú podrías decir, mira, si tiene sentido que la empresa no se dedicó, pierdo plata, es culpa de la empresa. Si en realidad es algo que era inevitable, en el sentido de que, claro, uno podría decir, bueno, podría tener muchas más unidades en el stock, sí, pero nadie contemplaba que estuviéramos en esta pandemia mundial, entonces era inevitable, entonces un costo. Y en ese caso va a ser un costo indirecto, porque en el fondo, dado que obtuve tiempo ocioso por una razón que está fuera del alcance del trabajador, esa mitad, digamos que acá tenemos 350 de costo directo y tenemos 350 que podrían ser costos indirectos, se deben distribuir de alguna forma entre todas las unidades que sí se fabricaban. Es que si tiene licencia no paga la empresa, paga el seguro de salud, sea eso la ISAPRE o sea eso FONASA. ¿Se entiende? Entonces, el tiempo ocioso no es nada en principio, depende de qué produjo el tiempo ocioso, por eso es más complejo. Si la empresa no puso los controles, estoy perdiendo plata, si no, es un costo indirecto porque fue por una falla aleatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a cambiar el color.
de los 700.000, si las 50 horas que perdió el mes, porque no pudo ir ni la segunda, solo pudo ir la mitad del tiempo en marzo. Entonces, los 350.000 serían mano de obra directa y estos de acá serían CIF. Entonces, ¿podríamos decir que la mano de obra directa varía con la cantidad producida, sí o no? Listo. Por eso que la mano de obra directa siempre, subrayenlo en lo que estén escribiendo 4 veces, la mano de obra directa siempre es un costo variable, jamás es un costo fijo, eso es un error. Por eso insisto que el capítulo tiene un error. Sí, obvio, Catherine, habla por micrófono. Que usted dijo que en caso de con lo que está pasando con el coronavirus, que si el trabajador no produce es por una pérdida. Ajá. Pero No, que cuando perdón. Dado el coronavirus, el tiempo sería un costo. es un costo, porque era Ah, ya, inevitable. eso era lo que no entendí. Eso, sí es un costo, Porque es una falla aleatoria. tal cual. Ya, súper. Gracias, profe. ¿Viste que? Sí. Entonces, fíjense que se transforma en variable, porque si el trabajador no produce, todo se vuelve tiempo ocioso, y el tiempo ocioso o es una pérdida o es un costo directo, perdón, indirecto, no es un costo directo. Entonces, si tú tienes 100 trabajadores, pero en realidad tu demanda no da para eso, tú podrías reubicar a tus trabajadores en un momento de que no tengamos pandemia mundial. Entonces, tú podrías reubicar a tus trabajadores en labores administrativas, podría finiquitarlo y tener que despedirlo, etcétera. Entonces, la mano de obra directa varía en función de las horas que yo necesito para producir. ¿Se entiende? Entonces, por eso dejemos de ver esto como el sueldo que le pago. Acuérdense que nuestra lógica podría ser, tengo 100 horas disponibles para trabajar. Si produzco 0, ocupo 0 horas en fabricar, entonces tu mano de obra directa es 0. ¿Qué hice en las otras 100? Estuve 100 horas en Instagram, chao, un problema de control, entonces es pérdida, pero no es un costo directo. Así que mano de obra directa siempre es variable. ¿Sí? Vuelvo a la presentación. Ahora vamos al tiempo, a la hora extra, que ya pueden ser más complejos. ¿Sí? Si alguien lo ve, por ejemplo, la pregunta que yo dejo planteada ahí, en la lámina. La mano de obra directa, por ejemplo, los temporeros o temporeras que cortan uva a granel o que sacan palta o cualquier cosa en la época de la vendimia o del cultivo, bueno, les pagan una cantidad de estajo por cada kilo que obtengan. Entonces, en ese caso es muy obvio que la mano de obra directa siempre es un costo variable. ¿Sí? Quizá a alguien le es más fácil verlo de esa forma. O muchos trabajadores ganan un bono por producción. Entonces, si tú en la misma inspección del trabajo, si tú fiscalizas una empresa, te pago, no sé, 10.000 pesos por cada empresa. Si fiscalizas 20, 30, 50, tu bono crece en la cantidad producida. No, solo la mano de obra directa. Ustedes piensan que es mixto, Maximiliano e Ignacio, porque están pensando en el sueldo completo. El sueldo completo es probable que sea mixto, pero en ese caso ustedes están pensando que tiene un sueldo mínimo. Hacia allá vamos. Esa ya es la segunda partida compleja. Primero solo quedémonos con el tiempo ocioso. Si aquí tenemos el sueldo mínimo, el tiempo ocioso y la hora extra que son complejas. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiempo extra. Si ya entendieron la lógica del tiempo ocioso, podría ser fácil de entender la hora extra. La hora extra podría ser cualquier categoría, o una pérdida, o un costo directo, o un costo indirecto. Obviamente no un gasto porque se produce en el área de fabricación, entonces no puede ser un gasto por definición. ¿Sí? Entonces, primero lo más fácil. Tú dices, mira, ¿qué empresas están tapadas en pega hoy en día? Por un punto premio. Salud. Listo ya. Sebastián 1. Supermercado, pero abren menos tiempo. Alcohol gel, otro punto premio. Farmacia abren el mismo tiempo. Ya. Delivery sí, pero digamos que las que entregan servicio. Bueno, software.
Sí, de hecho, es de las pocas empresas que le ha ido muy bien en el mundo Zoom Communications y la acción sube y sube porque otras universidades, creo que lo comenté en clase, la Católica partió con Canvas, se cambió a Zoom, como que todos han derivado a Zoom. ¿Sí? Netflix quizás tiene exactamente el mismo producción, tiene la misma pega, ¿sí? Pero al menos la de alcohol gel, la que producen el test contra el coronavirus, o los servicios de salud generan la mayor parte, ¿sí? Logística internacional con seguridad, o sea, todo lo que le presten servicio a esos también está perfecto, un punto pleno, ¿sí? Entonces, miren, pensemos en esto. Esa empresa, quizás con los trabajadores que tenían contratados, no daban al ancho. Entonces lo que tienen que hacer es contratar a más trabajadores. Y al contratar a más trabajadores, tú dices, mira, quizá no es tan buena idea contratarlos porque yo voy a seguir haciendo mascarillas por los próximos 10 años. Bueno, esperemos que no. Sí, esperemos que la pandemia no dure 10 años. Entonces a la empresa no le conviene contratarlo. ¿Se entiende? No le conviene contratarlos por una razón. Les conviene mejor a los mismos trabajadores ofrecerle hora extra y ahí paga el 50, el 80, el 100, el 200, lo que determine con sus trabajadores, porque luego le dice, ya, pues sacaron la hora extra, pero quedo con los mismos. Si yo los contrato, tengo que despedirlo, hacer contratos, es más complejo. Entonces, si tú contratas a los trabajadores incurren en tiempo extra porque recibieron un pedido especial, entonces ese es el caso, voy a rayar la lámina, ese es el caso que tenemos contemplado acá, que sea un costo directo. Si hay un pedido especial. Entonces tú dices, solamente para cumplir con la orden del gobierno chileno, vamos a quedarnos sábado y domingo trabajando y vamos a pagar tanta hora extra. Listo, un pedido especial produce que ese tiempo extra sea un costo directo. ¿Sí? Tu razón de que se dé el tiempo ocioso podría ser otra. Podría ser, por ejemplo, trabajadora o trabajador, perdió el tiempo porque no hay control. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esto tiene que ver con el tiempo ocioso de antes. Uno dice, mira, dado que yo tenía que hacer 100 unidades, pero me metí en la mitad del tiempo a Instagram, entonces no alcancé a fabricar. Y en consecuencia, ahora me tienen que dar horas extras, pero es un problema porque la empresa no tiene control. Si la empresa no tiene control, entonces es una pérdida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es igual que antes. O es por un pedido especial, que es costo directo, o en el mismo caso anterior, es una pérdida porque la empresa no tuvo control. Si es un error aleatorio, y ahí puede ser lo complejo, tú dices lo siguiente, mira, se cortó la luz, pero nosotros tenemos que cumplir sí o sí con un pedido de mascarilla. Listo. Como se cortó la luz, yo no pude fabricar, entonces había hecho la mitad, etcétera. Tenemos que venir el sábado y el domingo, pero el sábado y el domingo tengo que hacer la otra mitad de las mascarillas. Las mascarillas que hice el sábado y el domingo me costaron más caras. Ojo, no he hablado si es directo o indirecto. Para este caso, para el error a la falla aleatoria. No sé, pues miren, cuando ustedes compran las mascarillas, ¿saben si la hicieron en tiempo regular o en tiempo extra? Listo. ¿Se las venden a un precio distinto? No, entonces no tiene mayor potencial de generar beneficio económico. Por eso que la empresa tendría que decir, oye, no puede ser que tengan un costo distinto. ¿Sí? Wait, les voy a ofrecer más puntos premium, pero espere. No puede ser que tenga un costo distinto. Entonces, las unidades que yo hice el sábado y el domingo quizás se demoraron los mismos 2 minutos en fabricarse que las que se hicieron el lunes o el miércoles o el viernes.
Lo que pasa es que haber tenido que hacer tiempo extra no es culpa de las últimas unidades, es culpa de que se cortó la luz, no llegó el proveedor, en realidad no pudieron llegar mis trabajadores y hay una falla que no es problema de la empresa, no es un problema de control, es aleatoria. ¿Sí? No es una pérdida, ojo. ¿Ese costo lo podría haber evitado? No, eso es. Entonces, como es inevitable, es un costo para poder producir, pero es un costo de algunas unidades o de todas las unidades. Todas. Eso es, Alejandro. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque yo me demoré 2 minutos en las unidades del lunes, 2 unidades en la del martes, 2 en la del miércoles, ya los voy a dar. Y entonces el jueves y el viernes no pudimos producir y tuvieron que venir el sábado y el domingo, pero también me demoré 2 minutos. Entonces, 2 minutos en cada tipo de unidad no hace que sea más costosa, son los mismos 2 minutos. Lo que ustedes van a decir es que los minutos de trabajador cuestan más caro el sábado y el domingo que de lunes a viernes. Es cierto, pero esa es la visión monetaria. Salgan de la visión monetaria, véanlo en minutos, en materiales utilizados, en litros, en lo que sea, son los mismos litros, el mismo volumen, el mismo peso, el mismo... Ah, ya. Entonces, si cambio el chip de plata, entonces digo, ah, ya, todas se demoraron lo mismo. Entonces, lo que podría hacer es agarrar todos los costos de todas las unidades de la semana y calcular un promedio. Y si calculo un promedio, ¿qué tipo de costo es? Eso es. Indirecto. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, hay una parte que es indirecto. Wait, voy a contestar una de las preguntas que quedó arriba, no escriban más, por favor, para poder encontrarla. Antonia, si el trabajador perdió el tiempo, ¿por qué le haría hora extra? Bueno, porque tú no te diste cuenta que el trabajador los perdió hasta el fin del mes. Pero de repente tú dices, no podemos cumplir con el pedido, quiero quedar mal con el cliente, no, hora extra. Sí, se desaprovechan economías de escala, Lucas, es seguro. O sea, aquí la producción no es perfecta y vamos a ver que las empresas tienen hartos más problemas, pero si por qué tienen que darle hora extra o por qué fallan, etcétera, creo que es un tema para al menos 2 controles más. ¿Sí? El control 3 recién vamos a ir a. ¿Sí? Entonces, ojo, todavía no digo cuándo es indirecto, ojo, pero suena como a indirecto. Entonces ahora voy a rayar la pizarra para que lo entiendan completamente. Entonces, miren, voy a borrar horas extra. Y esto responde a la pregunta que habíamos dejado justamente en el ejercicio que tenemos en stand-by, ¿sí? Hora extra. Si es por una falla aleatoria, tiene una razón de ser. Si es por un pedido especial, tiene otra razón de ser. Y si se genera por un problema de control, digamos, la empresa no puede controlar a sus trabajadores, es otra razón de ser. No, pues, Ricardo, eso es lo que trato de decir. No salió a producirla más cara. Costó los mismos 2 minutos. Antonia, es cierto, podría ser que el trabajador, pero por eso es igual que esto. Por ejemplo, yo trabajé todo el fin de semana, nos paramos con el resto de los profesores y dijimos, mira, ¿cómo hago que el estudiante no copie? No podemos en esta situación, es bien difícil, solo tiene que apuntar a la autorregulación. Pero más que pongamos así una super ley que les vamos a tirar al fiscal Celi, que los va a ver, bueno, la mayor parte de las de medidas paliativas de lo que sea, de no coludirse, de no sé, de no robar, de no copiar, de no hacer nada que no sea ético, las que mejor funcionan son las de autorregulación. Entonces la empresa a veces no tiene cómo invertir en control, no tiene plata para cámaras de vigilancia, no tiene un supervisor, etcétera. Entonces, quizá aquí hay que tratar de, esperemos después de toda la pandemia, después de todo el estallido social, entender que las empresas deben ser, los trabajadores deben ser más éticos, las empresas deben ser más socialmente responsables y así sucesivamente. Entonces, miren, si es un Profe, ¿puedo problema... hacer una pregunta? Perdón, Profe, Ricardo. disculpe. Es que
no me calza el tema de los sueldos en el Ajá, tiempo extra, porque si yo tengo una mascarilla que ajá, me vale 20 pesos ajá. hacerla, pero sin, en tiempo extra me va a valer 30 y yo lo vendiera a 30, No, que diago. era 30, la vendo igual que toda la otra. Pero digamos que mi precio de venta es 30 y mi costo es 20. ¿Ya? Entonces, si aumento el sueldo por hora extra, Ajá, mi trabajo, mi hora hombre en la ajá. mascarilla, podríamos acercarnos más a ese 30. Si llegáramos a hacer 30, no ganamos nada. Por eso, po, margino menos, pero la vendo Sí, al mismo precio. Pero porque es la misma mascarilla. sí, No hay sí. más minutos utilizados, no hay más materiales utilizados, solo fue hecha que el trabajador percibe una remuneración que es distinta. Entonces lo que ocurre es que las unidades hechas el sábado y el domingo no tienen la culpa. La culpa la tiene que se cortó la luz. O la culpa la tiene el gobierno que puso cuarentena total. O la culpa la tiene alguien que se comió un murciélago en China y le contagió el coronavirus a la mitad del mundo. No No, tengo idea. pero no pienso que, a ver, es que no como buscar la culpa, sino que la solución fue más horas extra. No, pues por eso, Eso sí, no es la culpa de esas unidades, sino que como es un no, error aleatorio, entonces todas las unidades deben absorber ese sobrecosto. mm, ¿Entiendes? Para no terminar castigando a unas, porque si tú eres el encargado de producción del día lunes, tú dirás, ah, yo gané súper harta plata, y el encargado de producción del día sábado lo hizo igual de bien que tú, pero no ganó tanta plata, porque margina cero. Entonces lo que produce eso es que crea una diferencia que, insisto, en plata puede estar, pero no es por una razón que tú digas, no, es que este trabajador la hace en 1 hora, 1 y medio tiempo que el otro. Entonces uno sí es más eficiente que el otro. No, es que mira, por el cúmulo de toda la semana, porque pudo ser que yo me atrasé en el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y como me atrasé todos los días, entonces tuve que hacer una unidad el sábado y el domingo. Pero no puedo castigar a las unidades hechas el sábado y el domingo porque los otros días trabajé mal. En el fondo, el sobrecosto de esa es producto de que no lo hiciste bien de lunes a viernes, entonces el costo debe atribuirse a las unidades de lunes a viernes. o sea, sí, sí, eso lo veo. Es que, bueno, no importa. Está bien así. Bueno, Es más complejo. Ya, gracias, profe. eh, más cara por error de fábrica, dudo, po. O sea, sí, mira, tengo estas sillas que están malas, se las vendo al doble. Porque ustedes están suponiendo que los costos tienen relación con el precio, pero si tú hiciste mal un lingote de oro o un cátodo de cobre, estas placas gigantes que uno ve en las noticias, nadie te lo va a comprar más caro porque es un commodity. Entonces, los commodities y en general tú dices, oye, los blue jeans, los televisores que llegan a Falabella, bueno, quizás lo hicieron 2 veces, 3 veces, 5 veces, etcétera, pero para ti vale por el resultado final. Si la empresa falló y por eso abstráiganse de los costos de calidad. Es un tema muy interesante, pero vamos a ver una clase completa de eso en 5 semanas más. De momento no vamos a hablar de los costos de calidad todavía porque tiene sus matices, pero aún así el precio no aumenta. ¿Sí? Ya, entonces si era un pedido especial es costo directo porque cuando yo acepté ese pedido estaba seguro que tenía que sobrecargarle el costo extra y se puede rastrear directamente esas unidades. El costo extra de las unidades del sábado y el domingo no se puede rastrear a ellas, se puede rastrear las del viernes, el jueves, el miércoles, no tengo idea, o todas juntas, promedio. Si es una falla aleatoria, entonces vamos a decir lo siguiente, voy a poner otro color para que se distinga eso. Vamos a decir, el 100% es mano de obra directa y el extra, digamos un 50% en principio, es costo indirecto de fabricación. ¿Se entiende? Entonces fíjese que en todos los casos, digamos, pago el 150% de la tarifa normal, pero dependiendo de por qué se produjo, yo voy a reconocer el costo de distintas formas. ¿Sí?
Es ahí el problema con la hora extra. Entonces, por eso decíamos que puede ser algo más complejo. ¿Sí? Entonces, ahí está la explicación de todo lo que yo les decía. Entonces, tú dices, mira, sueldo mínimo, que creo que lo discutíamos en la clase anterior, 310.000. Bueno, ahora con el reajuste, después el estallido, 350. Pero si quieren, piensen en 600.000. Y tú dices, mira, yo tengo un trabajador al que yo le pago a destajo. Eso significa que yo le pago por cada unidad producida. Entonces, mira, yo le digo, te pago, no sé, por 1.000 por cada despacho de Rappi. Listo, ya. Entonces, tú hiciste 200 despachos y te tengo que pagar 300.000 como mínimo, me dice la ley, pero tú en realidad hiciste 200 despachos por 1.000 porque te fuiste a trabajar para otra aplicación, no sé, ¿no? Y yo te tenía contratado, ¿sí? Obviamente no es la situación real, pero tratemos de aproximarlo a algo que ustedes conozcan y que sea simple de apreciar. Te tengo que pagar 300.000, pero en realidad ganados o devengados tú solamente tienes 200.000 porque después no pudiste venir por cualquier razón. Entonces yo tengo que pagarle 100.000 extra que no están contemplados en la parte variable. Entonces, por eso es que la pregunta inicial era, pero todos los meses gana 300.000, esa parte fija. No. Los 100.000 extra que yo le tuve que pagar son un costo indirecto y no solo de eso. Todos los problemas legales yo no los puedo evitar, pero en esas 100.000 extra hizo 0 despacho o fabricó 0 unidades en una empresa industrial. Entonces, como generó 0 unidades, lo que va a pasar es que en ese momento no hay algo donde atribuirlo, sino que tiene que ser atribuido a todas las otras unidades. Y por lo tanto, se debe asignar o distribuir o prorratear como un costo indirecto de fabricación. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajador, pero que en esos momentos genera 0, por ejemplo, lo que acabamos de ver, que si yo tengo que cumplir con el sueldo mínimo, o al revés, el trabajador se va de vacaciones y en esas 3 semanas que se va de vacaciones, como mínimo, no produce ni una sola unidad, pero la empresa le tiene que seguir pagando el costo de las provisiones, ahí creo que lo que se refería Lucas hace harto rato, las provisiones por vacaciones, que un costo para la compañía se asigna proporcionalmente a todo el resto de los trabajadores, entonces un costo indirecto de fabricación, ¿entiendes? Y el costo para la empresa, ¿es el sueldo líquido que le paga al trabajador o el sueldo bruto que le paga al trabajador? ¿Cuál es el costo para la empresa, el bruto o el líquido? Bruto, bruto, eso es. No el líquido, ojo. Yo pongo una liquidación bien simple. Pero si ustedes tuvieran un sueldo bruto de 1.000.000, es probable que tendrían deducciones de la AFP de 70, perdón, de la ISAPRE de 70, de la AFP del 10% legal, bueno, que ahora está en la propuesta que aumenta hasta 14, y que una comisión cobra la AFP, digamos el 1%, yo le puse ahí. El seguro de cesantía el 2,5%. Otros ítems, el sindicato, la mutualidad, la caja de compensación, no sé, el seguro colectivo, millones de cosas, 15, el 1,5%. Entonces, ¿cuánto te queda? Un poco menos del 80%, el 78%. Pero de la caja de la empresa sale 1.000.000. Que al trabajador le lleguen 780 es distinto porque la empresa envió la caja hacia otra parte en esa cantidad, ¿sí? Y por eso quedaría bajo esas condiciones, ¿sí? Entonces, lo importante es, los costos de explotación o de la actividad ordinaria son los costos por las unidades que vendí solamente, no por todas las unidades producidas. Entonces, lo que decíamos recién cuando planteamos las fórmulas con que iniciamos la clase, los costos de producción, una parte van a dar al estado de situación financiera en los inventarios que aumentaron porque las produje y no las vendí. Y luego las que vendí van a ir a dar al estado de resultados por la cantidad vendida solamente. ¿Sí?
Eso es súper importante distinguir porque ahora ya entramos en tierra dura, a hacer los ejercicios, etcétera, y un poco a concretar esto. Y lo que genera ahí esencialmente es que los costos de producción siempre se terminan confundiendo con los costos de explotación, perdón, y no son lo mismo. Ahí está clarito, son distintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras definiciones queremos hacer? Por ejemplo, lo que yo necesito como básico para hacer un producto, la lógica de los costos primos, es los materiales directos más la mano de obra directa. ¿Sí? Así que costos primos van a ser MD más MOD. Al revés, si tú dices, mira, yo tengo un material, ¿qué necesito para transformar o para convertir esto en un producto terminado? Necesito mano de obra directa y necesito otros materiales, otros suministros, etc. Costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, los costos de conversión van a ser la mano de obra directa más los CIF. Jessica, lo que acabo de poner en la lámina. Los costos de explotación es solamente la parte de los costos de producción que reconozco en el estado de resultados, y los costos de producción son todas las unidades que produje, no solo las que vendí llevan sus costos al estado de resultados, las que produje van al balance. María. ¿Cuál es la diferencia entre los costos de producción y los primos? Que te faltan los CIF. Los costos de producción son MD, MOD y CIF. En cambio, los costos primos son solamente MD y MOD. Eduardo, al menos sí, en principio, en términos legales, al menos debería ser 50%. En Chile, en otros países sería distinto, pero si tú pactaste 80% o 230%, bueno, todo lo que esté por encima de 100% va a ser lo que nosotros aproximamos por el 50%. ¿Lo puedo escribir? Profe, Ajá, Eduardo, escucho. el 150 me refería a que si eso se aplica para una falla aleatoria, una pérdida de un pedido especial o un problema de control. ¿En los tres casos se aplica ese 150%? Claro, o sea, si es una pérdida de control, el 150 es pérdida. Si es un pedido especial, el 150% es costo directo. En el único caso que tengo que separar que una parte es directo y la otra parte es indirecto, es en el caso de que sea una falla aleatoria. Los otros dos es el conjunto y el otro se separa. Eso, tal cual. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Y de qué? Entonces, miren, esta parte de acá van a ser los costos primos. Esta parte de acá van a ser los costos. Qué malo este color. Pongámosle rosa. ¿Parece? ¿Eso era lo que quería Florencia? Ya. Entonces, ya. Bueno, eso va a quedar impreso después. Espero. Entonces, para que no quede... pero no sé si influye en la siguiente lámina. Lo voy a dejar ahí por mientras lo pongo. Sí. Entonces, para darle un cierre. Entonces, vamos a decir ciertas cosas. Mira. Las empresas podrían ser de varios tipos. Nosotros hablamos de empresas manufactureras. Hace autos. Listo. Entonces tiene inventario de productos en proceso, inventario de materiales, inventario de productos terminados y otros. Digamos, fundamentalmente reemplazos de maquinaria. ¿Sí? Entonces, esos suministros consumibles, que es el concepto de aceite, bolillas para las máquinas, hojas para la impresora, etcétera, repuestos quizás, si quieren llamarlo. ¿Sí? Tenemos otro tipo de empresas que son que no son manufactureras, son comercializadoras. Falabella,
Ripley, La Polar, compra, vende, ¿sí? Pero tiene un inventario. Ojo, no estamos pensando quizá en una intermediaria tipo Amazon. Yo vendo las cosas de todo y les cobro comisión, pero en mi inventario tengo muy poco o nada, ¿sí? Falabella tiene un centro de distribución gigante, entonces un supermercado no produce nada de lo que hace, aunque los productos digan líder, no los produjo el líder, los produjo Lucchetti. ¿Se entiende? Entonces lo hace otro. Tenemos las empresas de servicios que prácticamente no tienen inventario, podrían tener consumibles o repuestos, y inventarios de materiales, pero son mucho más bajos en términos proporcionales, en volumen, que el resto de las empresas. Entonces, bodegas tiene muy poca una empresa de servicio comparado con una empresa comercializadora de manufacturera, ¿sí? Y luego tenemos una empresa que es del tipo mixta. La empresa mixta, ¿qué tiene? Tiene que una parte produce y otra entrega un servicio, hace ambas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a la ayudantía 6, vamos a ver que esa ayudantía la vamos a hacer en clase porque es más compleja, es una empresa mixta, ¿sí? Una empresa mixta por definición es el rubro alimenticio. Tú vas al Starbucks y tienes la experiencia ahí está el servicio, pero además tienes el muffin, el café, la torta, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo mismo en un restaurante, hay un producto que es la comida y hay otra parte no menor que es el servicio, ¿sí? Entonces, la Coopec, ¿sí? CMPC, Codelco, en realidad, Copec es súper mala idea. Bueno, empresas Copec debería decir, porque las empresas Copec es una empresa que se dedica a la celulosa, no al combustible, por si acaso. Copec, así como la estación de servicio, solamente le compra el combustible al ENAP y lo vende, ¿sí? Entonces esa es una empresa del tipo comercializador, ¿sí? El resto son los ejemplos que yo nombraba recién. Entonces ahora sí debería borrar eso para que se vea bien, ¿sí? Entonces hay que entender súper bien y recordar la ecuación de los inventarios. Contabilidad 1, lo que tenía al principio, el inventario inicial, más lo que yo necesito para producir, menos las que vendo, eso es lo que te queda el inventario final. Eso es lo que vamos a ocupar nosotros en los ejercicios de la próxima clase, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la parte importante donde nosotros queríamos llegar. Hay una parte de todas las cosas que ocupa la empresa que tienen que ver con la producción. Con esto tenemos que quedarnos y después vemos un par de ítems del ejercicio y vamos a terminar la clase. Estos son los costos de producción. Y tal como hemos dicho las últimas dos clases, la cantidad producida tiene que ver con esos costos. Esta parte de acá tiene que ver con son los gastos de administración y ventas. Entonces tienen que ver con la cantidad vendida. ¿Se entiende? Y ahí estamos haciendo una separación. Entonces, ¿qué significan todas las siglas? Que tenemos una parte que es material directo por unidad, más la mano de obra directa por unidad, más los costos indirectos de fabricación, que son los CIF, una parte variable por unidad y una parte fija por unidad, y eso va multiplicado por la cantidad producida, te va a dar los costos de producción, digamos, totales, para ser más exacto. Hago la misma separación entre los gastos de administración y ventas variables y los fijos, multiplicado o por unidad, todo eso multiplicado por la cantidad vendida y te va a dar los totales. ¿Se entiende? Entonces, la lógica de esta parte del curso es que uno separa todos los recursos que consuma la empresa como a ustedes más les vaya a servir cuando ustedes estén en la dirección de las compañías. ¿Se entiende? A mí me sirve separarla en costos directos e indirectos, pero a ti te sirve como costos y gastos. No, mira, a mí me sirve variable o fijo nomás, porque quiero saber que cuando las ventas se van a cero, como ahora, bueno, ¿cuántos costos fijos tengo que pagar? ¿Cuáles puedo empezar a transformar en, no sé, pues veámoslo como un porcentaje de venta, arreglarlo arriendo algo, porque si no tengo que cerrar, empezar a despedir personas, cosas que podrían ser harto más graves, ¿sí? Que digamos con el profesor Pizarro que le pasaba a él como gerente de finanzas, por eso ha tenido problemas para hacer clases. Perdón, ¿alguien iba a hablar? Sí, yo. Nadie. Que al final en esta ecuación, como se calculan los recursos totales,
¿ya? Y usted dijo que igual los costos podrían ser como de tiempo, de como recursos Ajá. o energía y todo eso. Pero de igual manera en los estados financieros llega como un monto de dinero. Entonces, Sí, claro. al final, como que se tiene que transformar, por así decirlo, o contabilizar para que llegue a un número, por así decirlo. Sí, claro, pues para efectos de los estados financieros sí, porque tiene una moneda de presentación. O sea, por ejemplo, en Chile, tú lo tienes en dólares o lo tienes en pesos, no hay de otra. O es que yo soy del negocio inmobiliario y trabajo en UF, chao, no existe eso. Te obligan a. Entonces, esas grandes empresas están obligadas a transformarlo así, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, los informes internos que ocupe el área de operaciones diga, oh, nos estamos demorando 3 minutos y tenemos que demorarnos 2 minutos y medio. Y solamente trabajen con la medida de minutos. Entonces, ¿cuánta plata significa eso? No sé, pues es problema para el contador, no es problema para el gerente de operaciones, no es problema para los de optimización de procesos. Entonces, nosotros estamos reteniendo al 60% de los clientes, entonces en inteligencia de negocio no están pensando cuánto es el costo de retención del cliente, están pensando en que necesitan retener al 90% de los clientes. ¿Entiendes? Entonces, el porcentaje, los minutos, los metros cuadrados, lo que sea, son medidas que para informes internos podrían servir. Por eso que nosotros aquí estamos viendo la empresa desde el punto de vista de las gerencias hacia adentro, digamos, in company, no out company. No estamos pensando en los reportes financieros, IFRS, US GAAP que tienen que entregar, porque ahí sí o sí hay que ponerlo en una cifra. Todavía nosotros lo vamos a poner en una cifra, porque en este nivel, el primer curso, es difícil que nosotros empecemos a hablar con porcentajes, con metros cúbicos, con otras cosas. Lo vamos a llevar todo a números, pero piensen que podría no ser así y les funcionaría súper bien igual a ustedes como gerentes. Sí, Maximiliano, así es. Los costos de producción pasan a ser costos de venta o de explotación o de la actividad ordinaria al momento de vender los productos. Sí. Perdón, dejé esto rayado y necesito limpiarlo para ir hacia el final de la clase. Y con eso vamos a terminar para retomar el ejercicio. Entonces, quiero como que se queden con cierta idea, que uno podría pensar en los costos que ya tuve, listo, pero alguien dice, no, pues que esos ya pasaron, están hundidos, no son relevantes. Lo que me importa es cuáles son mis costos en los próximos meses, costos futuros, ¿sí? Tus costos podrían ser entonces presupuestados, estimados, o los que yo quiero incurrir. Ya, esos son distintos a los que realmente puedo obtener, o son directos o indirectos, o son por el producto servicio, material directo, mano de obra directa o SIF, un costo que está más bien orientado a la naturaleza del costo, no a esta separación de costo y gasto que es más a la función, ¿sí? En relación al proceso de fabricación o de entrega del servicio, ¿son primos o son de conversión? La definición que acabamos de agregar. ¿Son variables, fijo o mixto? Y ahora, ¿crecen lineales? ¿Crecen a tasas crecientes? ¿Crecen a tasas decrecientes? Ya, eso podría ser una función totalmente más compleja. O queremos verlo en términos totales o queremos verlo en términos unitarios, porque quizás tú eres Key Account Manager, un puesto que salen muchos de nuestros egresados de marketing. Tú eres CAM de productos de consumo, de higiene, ahora mejor, en Procter & Gamble. Chuta, a mí me da lo mismo si en verdad hay otros productos que no sean de higiene de Procter & Gamble que ganan más o menos, no sé, de limpieza. ¿Se entiende? Entonces, a mí me interesa mi feudo, mi cuenta, y para eso yo solamente quiero ver ciertas cosas. Y distintas líneas de negocio, distintas categorías de productos les van a generar cosas distintas. ¿Sí? Al final de cada lámina siempre van a encontrar un material para que ustedes verifiquen que hayan logrado obtener los objetivos de aprendizaje. Primero siempre tienen un mapa conceptual
Segundo, siempre van a tener preguntas de autoestudio que deberían ser capaces de contestar. Si alguien no puede contestar, porque obviamente no tiene la respuesta, lo que yo quiero es que ustedes se lo cuestionen, que lo discutan con sus amigos, su grupo de estudio, etc. Si no la encuentran en las láminas, vayan al libro, ¿sí? Hay una parte, nosotros estamos haciendo la clase sincrónica, pero hay una parte no menor de llevar el aula digital, porque esto no es e-learning, no es blended learning, no es flipped classroom, son otras modalidades de clase online. Nosotros estamos tratando de traer la sala aquí, vamos a hacer grupos de discusión, y los primeros que habían llegado antes de las 8:18 que yo abrí la sesión, estaban esperando afuera de la sala, porque teníamos el waiting room, simulamos que la sala está acá, ojalá, ¿sí? Por eso yo prefiero que hablen a que escuchen, o sea, a que escriban, perdón. Eso va a crear la misma complicidad o algo cercano a lo que tendríamos en la sala, ¿sí? Tienen las preguntas de autoestudio. Entonces, lo que yo diría es que va a ser este plan para las próximas clases, porque no quiero que se desordene. El pago por hora extra es un gran depende. Eso nos concentramos en una parte significativa de la clase, ¿sí? Entonces vamos a partir desde ese ítem, pero deberíamos ser capaces de terminar esto. Me parece que podemos terminar súper bien este ejercicio, podemos hacer las consultas para el control de lectura y podemos empezar el siguiente, bueno, después viene la solución en extenso, pero yo quiero que hagamos el 2, ¿sí? Entonces, si alguien hace el 2 antes de la próxima clase, sería súper bueno para avanzar rápido ahí, porque yo lo voy a resolver en pura pizarra. Si la próxima clase no ocupamos láminas, nos vamos a ir a pura pizarra. Así ustedes ya pueden ver la ayudantía 1 y 2, y con eso vamos a terminar de cerrar el tema. Entonces, el siguiente lunes ya partimos con costeo por absorción y costeo variable y estamos toda la próxima semana en eso, ¿sí? Pero tienen que estar haciendo los ejercicios, están todas las soluciones y cualquier duda me escribo, ¿sí? ¿Alguien que tenga una última pregunta? Profe, Uh-huh. sí, yo, Alonso, una duda. Claro. ¿De aquí al miércoles usted tendrá disponibilidad así como para horario de consulta? Seguro que sí, voy a hacer un horario hoy día a las 5:30 con dos estudiantes que llegaron tarde, se integraron el jueves, que al final como que yo traté el jueves, el viernes, el domingo, nos costó. Entonces le voy a explicar cómo la regla y la parte bien básica, yo diría que los primeros media hora, 45 minutos. Pero si quieres me escribe un correo y a las 6:15 más o menos me suena que ya pues empezamos en materia y todos los conceptos básicos o dudas específicas que podría decirte. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Escribe un correo y nos Gracias. ponemos de acuerdo. Sí, pero sería por el link que mandó la otra vez o por Es que parece que hice para- una reunión nueva, por eso que mejor envíame un correo y ahí yo te busco cuando cierre Zoom, voy a las reuniones que ya tengo programadas y te escribo. Ya, perfecto, profe. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, Ajá, la ayudantía de hoy día a las 5:30 ajá. ¿uno se mete por esta sección o por metacursos? ¿Los ayudantes no pusieron el link? No sé, la verdad. Yo tampoco, pero si ellos no pusieron el link, entonces yo le digo al Nacho y la José que posteen el link. Yo creo que es distinta a esta, porque yo no voy a abrir la sesión de ellos. La escuela de negocio les da una cuenta pro por ese bloque para que lo hagan. Entonces, pero les voy a decir que posteen por si sí o por si no dentro del mismo post que enviaron ayer. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Profe, una pregunta. Ajá. Que en el libro salía que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de deterioro, o sea, de depreciación, Ujú. de que cuando es como una línea específica de fabricación, normalmente se toma la depreciación como un costo directo. Entonces, como que ahí me quedó la duda de si eso estaba bien o mal. Es que está bien, pero porque tu objeto de costos es la línea de producción, no es el producto. Por eso cuando yo dije que está mal, cuando te dicen, mira, cada auto tiene la depreciación como costo directo fijo, no podría ser. Dije, pero si el objeto de costo es la línea, yo digo, esta máquina solo trabaja para esta línea de producción, entonces es obvio que es un costo directo de la línea de producción como objeto de costo, y que sería fijo, porque quizás independiente de cuánto auto haga yo, el costo de depreciación en línea recta
es fijo. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, Ujú. no me quedó muy claro cuando era costo indirecto en el caso de la hora extra. En el caso de la hora extra, si Sí, es por una falla aleatoria, el 100% es mano de obra directa. Todo el pago extra es CIF, costo indirecto en el fondo. ya, o sea, sería por falla aleatoria en este caso. Claro, por falla aleatoria. Porque en el otro caso o es costo directo o es pérdida. Así que solo en ese caso una parte del costo es costo indirecto. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda final, Yo, profe, Constanza? ¿los costos pueden ser por marketing o siempre tiene que ser gasto por marketing? Gasto por marketing. O sea, podríamos hablar de costos por marketing, pero sigue siendo el gasto de administración y venta. Ah, ya, es que en el libro salía costo y me confundí. Claro, porque en principio nosotros podríamos llamar costos de producción, que quizás va a ser una redundancia, y costos de no producción. O sea, en el espíritu del libro ahí se refiere no a costos y gastos, sino que se refiere a Como general. costos que ocurran en cualquier parte en el fondo, como no a la definición de costos de producción y a los otros en el fondo. Ah, ya, gracias. Florencia creo que iba a preguntar. No, ¿alguien iba a preguntar? Yo había levantado la mano, pero ya pregunté, profe. ¿Alguien que tenga otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Sí, ya saben que una parte importante del aprendizaje está en sus manos. Yo creo que hay que revisar los ejercicios, mirar los ítems, estar leyendo los capítulos, porque esto solo va a ir creciendo, perdón. Entonces, no se queden con lo básico, hay que dedicarle horas de estudio. Vamos hacia allá. ¿Sí? Que estén súper bien. Después de esto subo la clase, subo las pizarras, etcétera, apenas esto esté cargado y lo podamos cargar a YouTube. Así que yo creo que al final del día. Chau, chau, que estén bien.